hemos quedado en que había dos en la desfibrilación había los ritmos no desfibrilables y los desfibrilables, ¿no? Y todo esto se tiene que diagnosticar, se tiene que soportar todo el trabajo por la también electrocardiografía, a pesar que en el monitor del DESA también hay una monitorización de estos ritmos, de estas arritmias prácticamente, ¿no? La electromiografía convencional ofrece 12 imágenes, las derivaciones, diferentes de la actividad eléctrica del corazón, representadas a partir de las diferencias de potencial eléctricos entre electrodos positivos y electrodos negativos, colocados en miembros y pared torácica. 6 de estas derivaciones verticales emplean las derivaciones frontales, 1, 2 y 3, así denominadas con números romanos, y las derivaciones de los miembros ABR, BR, ABL y ABF. Y son 6 horizontales que emplean las derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. El electro de 12 derivaciones resulta fundamentalmente para establecer diagnósticos como interpretación de los resultados, ¿no? Se incluyen las arritmias que estamos viendo en la parada cardíaca, dilatación de las aurículas, condiciones que predisponen a síncope o muerte súbita, síndrome de Brugada, síndrome de Ote largo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, etc. Una isquemia miocárdica que puede llegar al infarto. Y criterios para el diagnóstico electrocardiográfico de la hipertrofia ventricular izquierda. Para obtener el electro tiene una figura que ya es conocida por todos ustedes, ¿no? Esa es la ondas del electrocardiograma, ¿no? Ahí están todas las ondas, los segmentos, etcétera, ¿no? La onda P, que es una situación de despolarización de las aurículas. El intervalo PR, intervalo para el comienzo de la despolarización auricular y la despolarización ventricular. O sea, para venir ya el complejo QRS, que es la despolarización de los ventrículos, ¿no? Contiene las ondas Q, que es una pequeña negativa, la onda R, que es la más grande, y la onda S, que también es una negativa. El intervalo o intervalo QT, intervalo entre el comienzo de la despolarización auricular y el final de la repolarización del ventrículo, de los ventrículos. El intervalo RR entre dos complejos QRS, ¿no? Es el más... el RR es la puntita de los dos complejos. Todos estos intervalos, todas estas ondas, todos tienen, se captan en un papel milimetrado, ¿no? Y tienen duración. Los horizontales son los tiempos en segundos y las verticales son los tamaños de la onda en milímetros, ¿no? Todo tiene su tiempo definido. Si hay aumento o disminución de estos tiempos, evidentemente hay alguna alteración. Por ejemplo, el segmento ST tiene más o menos tiene 3 cuadraditos, es el segmento plano que tiene 3 cuadraditos casi y medio, ¿no? Eso debe durar debe tener una distancia de 3 milímetros, 3 a 3,5 milímetros.
y la altitud ya es de, bueno, esta es una línea que está, es una línea plana, porque es el segmento que es la repolarización ventricular, ¿no? Después viene la onda T, que es el complejo, es el intervalo de QT, más abajo, lo ven en la parte de abajo, esa es la repolarización ventricular. A veces la onda U, puede aparecer la onda U, probablemente después de la despolarización, relajación de los ventrículos, pero no siempre aparece. Esa es la imagen del electro que siempre debe estar recordando. La onda P, cuando es anormal, hipertrofia de las aurículas izquierda o derecha, con extrasístoles auriculares. Cuando la onda P está ausente, hay fibrilación ventricular, bloqueo del nodo sinusal o escape, o de escape, bloqueo por detención del nodo sinusal o por escape. Eso se puede dar en la hipopotasemia cuando es grave. Cuando el intervalo PP es variable, viene una arritmia también. El intervalo PR muy largo, bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? Estas son algunas de las interpretaciones de las patologías que se pueden presentar. Cuando el QRS, el complejo QRS es muy ancho, bloqueo de rama derecha o izquierda del fascículo de His. Esos tienen que ver directamente con el fascículo de His. Aleteo ventricular, fibrilación ventricular, es una de las que nosotros observamos en esto de los ritmos desfibrilables en la parada cardíaca, ¿no? También la hipopotasemia puede dar esto. El intervalo QT largo, infarto al miocardio, miocarditis, miocardiopatía de estrés, hipocalcemia, hipopotasemia. Ahí están todas las posibilidades que se pueden dar. El intervalo QT es cuando hay hipercalcemia, hipermagnesemia o enfermedad de Graves, o uso de la digoxina también. Y así podemos continuar, pero nosotros nos vamos a abocar solo a la cuestión de los ritmos desfibrilables y no desfibrilables cuando hacemos la desfibrilación en la parada cardíaca, ¿no? Como parte del RCP avanzado. Ahí tienen una imagen del corazón donde señala las diferentes partes que están comprometidas con el haz de His, ¿no? Y el nodo ventricular, que son los que distribuyen el impulso eléctrico. Cuando el impulso eléctrico se está efectuando, entonces esas partes del corazón o van repolarizándose o se van despolarizando y producen la contracción correspondiente, ¿no? Hay el aurículo, el atrio ventricular del nodo, el nodo sinusal, está en la parte superior, como ven, y etcétera, las diferentes partes del sistema eléctrico del corazón. Acá está la descripción de todos los segmentos, ondas, intervalos, el complejo, cómo corresponde y cómo se da el mecanismo fisiológico. El intervalo QT, segmento ST, que sus características que son, en el caso de la depresión del segmento ST puede deberse a una hipopotasemia, digoxina, isquemia subendocárdica y cambios recíprocos en el infarto agudo del miocardio. La onda T es reflejo de la repolarización ventricular, quiere decir que se está preparando para
da la despolarización, y el complejo QRS, que es la sístole ventricular. En general adopta la misma dirección que el complejo QRS. La polaridad opuesta puede indicar un infarto actual o pasado. La onda T suele ser regular y redondeada, pero puede ser de baja amplitud en pacientes con hipopotasemia o hipomagnesemia, o alta y picuda en individuos con hiperpotasemia, hipocalcemia o hipertrofia ventricular izquierda. Y la onda U suele presentarse en pacientes con hipopotasemia, hipomagnesemia o isquemia. También puede identificarse en personas sanas. Como ven, hay que dominar todo esto adecuadamente para interpretar todas las alteraciones que tiene el corazón y que se transmiten en el impulso eléctrico desde el nodo sinusal por el haz de His. Las derivaciones en el electrocardiograma. En caso de sospecha de infarto del ventrículo derecho, registre las derivaciones precordiales derechas, como señalamos posteriormente. Habíamos señalado que las derivaciones en realidad son 12, ¿no? Garantice las condiciones del entorno, confort, temperatura y vibraciones. Las vibraciones externas pueden mejor dicho, distorsionar la captación de las diferentes derivaciones del corazón, para evitar artefactos en el electrocardiograma. Tenga en cuenta que en ocasiones los temblores y las vibraciones de la misma ambulancia pueden interferir en la obtención correcta del electro y dificultar la lectura de este. Apague si es preciso el motor. Identificar el registro del electrocardiograma con el nombre del paciente, edad, sexo, día y hora del registro, tensión arterial, así como cada una de las derivaciones, si no aparecieran en el registro. Incluya comentarios relevantes, tales como la presencia o no de dolor torácico en el momento del registro, si el AKG es posadministración de vasodilatadores, etc. Bueno, en cuanto a los materiales, hay el monitor mismo, o sea, el equipo de electro, cable de monitorización, cable de accesorio de las 12 derivaciones, electrodos de monitorización, papel milimetrado de registro, y bueno, rasuradora, gasas, alcohol, para poder retirar los vellos en los casos que sean necesarios. Acá señala la técnica cómo debemos de operar este electrocardiograma. Informar al paciente en posición de acúbito supina, posición cómoda, cabeza elevada. Si no tolera esta posición, se eleva la camilla. Tenga cuidado en proteger la intimidad del paciente, especialmente mujeres mayores y jóvenes a la hora de descubrir su tórax. Prepare la piel en caso de vello excesivo y aplique gel conductor bajo la zona central del electrodo. Acá se colocan los electrodos que son necesarios. Si no fuera efectivo, rasure la zona. Evite colocar electrodos sobre tendones, masas musculares importantes o prominencias óseas, por decirles, encima del hombro. El electrodo debe pegarse en seco, asegurando un buen contacto con la piel. En caso de sudoración o excesiva grasa, limpie previamente la piel del paciente con una compresa mojada en alcohol para eliminarla. Con ello disminuye la grasa de la piel y facilita la conducción eléctrica. Seque la piel del todo. Si el paciente tiene una extremidad apuntada, porque se colocan electrodos en las extremidades también, sitúe el electrodo correspondiente a la extremidad en el muñón. Si no hay muñón, coloque el electrodo en el tronco lo más próximo posible
a la extremidad amputada. Si el paciente tiene una extremidad escayolada, coloque el electrodo sobre la zona de la piel más proximal al yeso. Debe guardar silencio y que no hable y respirar en forma normal. Las derivaciones. Aplique los electrodos de la siguiente manera. Las derivaciones de los miembros, los cables que vienen de color, el cable rojo, muñeca derecha. El cable LA de color amarillo, muñeca izquierda. El cable RL de color negro, tobillo derecho, de la pierna derecha, evidentemente. Y el cable LL de color verde, tobillo izquierdo, pierna izquierda. Entonces, estos son la colocación de los electrodos para tomar toditas las derivaciones precordiales. Estas son para las derivaciones de los miembros, es decir, las derivaciones 1, 2, 3 y la derivación ABF, ABL y la otra AB. Son 3 también. Para las derivaciones precordiales, los electrodos ya vienen numerados, ¿no? B1, espacio intercostal derecho, línea parasternal derecha. B2, espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. El B3 se coloca entre el B2 y el B4, en la mitad de los dos primeros que he colocado. El B4 es el espacio intercostal izquierdo, línea clavicular media. Quinto espacio intercostal izquierdo. B5, el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. Y el B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. Ahí se colocan los electrodos para la lectura de las derivaciones usadas para tomar el electrocardiograma. Un electrocardiograma se obtiene fijando electrodos a la piel. Estos electrodos detectan la corriente eléctrica generada por la despolarización y repolarización del corazón. Cada uno de ellos suele designarse como negativo o positivo. Los electrodos positivos se colocan en áreas específicas del cuerpo, como en el brazo derecho o el izquierdo, la pierna izquierda o una de las varias posibles localizaciones en la pared anterior, y crean las derivaciones. Las derivaciones son electrodos que registran la actividad eléctrica del corazón generado por las células y el electrocardiograma los convierte en ondas. La colocación de cada electrodo determina la perspectiva de la actividad eléctrica obtenida. En el análisis del electrocardiograma se utilizan dos tipos de derivaciones, las bipolares y las unipolares, es decir, derivaciones bipolares que asumen dos polos del impulso eléctrico que llega a los niveles donde hemos colocado los electrodos. Una derivación con un electrodo tanto positivo como negativo es una derivación bipolar. Este tipo de derivaciones, descritas por un autor, Einthoven, miden el potencial eléctrico entre los dos electrodos. El patrón resultante se visualiza desde la perspectiva del electrodo positivo. Las derivaciones polares suelen denominarse derivaciones estándar de las extremidades, ya que los electrodos suelen colocarse en brazos y piernas del paciente, como hemos señalado al inicio. Son D1, diferencia el potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. Su vector está en dirección de 0 grados. La D2 o 2 simplemente, o 2 en números romanos, diferencia
el potencial entre brazo derecho y pierna izquierda. Su vector está en una dirección a 60 grados. D3 o tercera diferencia el potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Su vector está en dirección a 120 grados. Esas son las derivaciones bipolares. Las derivaciones unipolares, una derivación con un solo electrodo positivo, se denomina derivación unipolar. Carece de la correspondiente dirección negativa, por lo que muestra el centro del campo eléctrico del corazón a partir de un punto de referencia. Las derivaciones son 3 aumentadas: ABR, ABL y ABF, y 6 derivaciones precordiales: B1, B2 o V3, V4, como quieran, B5 y B6. Las derivaciones aumentadas en el electro, las derivaciones monopolares de las extremidades registran la diferencia de potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo de Einthoven con valor de 0 y el electrodo de cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho electrodo. ABR, potencial absoluto del brazo derecho. Su dirección está a 150 grados, ¿no es cierto? ABL, potencial absoluto del brazo izquierdo. R es de right, L es de left, izquierdo. Su dirección está en dirección a menos 30 grados. Y ABF, el potencial absoluto de la pierna izquierda. Su vector está en dirección a 90 grados. Las derivaciones precordiales. Estas derivaciones registran el potencial absoluto del punto donde está colocado el electrodo del mismo nombre. Adicionalmente, son las mejores derivaciones del electrocardiograma para precisar las alteraciones del ventrículo izquierdo sobre las paredes anterior y posterior. B1, esta derivación registra los potenciales de las aurículas, de parte del tabique interventricular y de la pared anterior del ventrículo derecho. El complejo QRS presenta una onda R pequeña de espolarización del septo interventricular, seguido de una onda S profunda, activación del ventrículo izquierdo. B2 se localiza encima de la pared ventricular derecha, por lo tanto la onda R es ligeramente mayor que en B1. En la B3, derivación transicional entre potenciales derechos e izquierdos, por estar el electrodo sobre el septo interventricular. La onda R y la onda S suelen ser similares, ¿no? Eso se llama que el complejo QRS es isopifásico. Eso sale en la derivación B3. En la B4 se localiza sobre el ápex cardíaco, ventrículo izquierdo. Suele presentar una onda R alta, seguida siempre de una S pequeña. B5 y B6 localizadas en el miocardio del ventrículo izquierdo, cuyo grosor es menor que en B4. Por lo tanto, la onda R es menor que en B4, pero sigue teniendo gran amplitud. Suele estar precedida de una onda Q pequeña que refleja despolarización del septum. Hay algunas pruebas electrocardiográficas especializadas. Un electrocardiograma convencional de 12 derivaciones solo refleja periodo breve de la actividad cardíaca, pero otras técnicas más avanzadas pueden proporcionar información adicional. Por ejemplo, otras derivaciones precordiales. Se diseñaron otras derivaciones precordiales que pueden
contribuir al diagnóstico de infarto del ventrículo derecho o infarto de la pared posterior. También hay derivaciones esofágicas, la colocación de los electrodos en el esófago, derivación esofágica a la altura del esófago, permiten aproximarse mucho más a las aurículas que las derivaciones superficiales y representa una alternativa cuando la onda P no se identifica con claridad en el registro convencional y cuando se intenta detectar actividad eléctrica auricular, como cuando es preciso distinguir una taquicardia con complejo QRS ancho de origen auricular de una de origen ventricular fundamentalmente. Estas derivaciones son especiales que ya requieren un profundo análisis de acuerdo a la patología del paciente. También tenemos otra, la promediación de la señal de la onda del complejo QRS. Esto permite construir una composición digital formada por varios cientos de ciclos cardíacos que detectan los potenciales de alta frecuencia y baja amplitud y las microcorrientes en la posición terminal del complejo QRS. Bueno, estas son ya pues electrocardiografías, ¿no? También puede ser monitorización continua del segmento ST fundamentalmente para la monitorización en pacientes con angina de necesidad creciente o de intensidad creciente, la evaluación de aquellos sometidos a intervenciones percutáneas especialmente. También la dispersión del intervalo QT. Estos siempre son procedimientos especiales. Viabilidad de la frecuencia cardíaca es importante, pero creo que más importante es el Holter. El Holter es un procedimiento, consiste en monitorización y registro continuo del electrocardiograma durante 24 a 48 horas. Resulta útil para evaluar las arritmias intermitentes y en forma secundaria para detectar hipotensión arterial, ¿no? Siempre el Holter se utiliza con mayor frecuencia de todo lo que hemos señalado. Y hay también grabadores de eventos, se usan durante hasta 30 días y pueden detectar trastornos del ritmo infrecuentes que pueden no detectarse en el Holter de 24 horas. O sea, se graba todo el electro que se toma casi en 24 a 30 días, ¿no? El Holter es de 24 días. Y finalmente el monitor inalámbrico adhesivo. Una nueva opción es el control del ritmo de un solo canal. Es un dispositivo adhesivo pequeño, inalámbrico, desechable, resistente al agua, que se lleva en el tórax. Un tipo de este dispositivo registra continuamente ritmo cardíaco durante un máximo de 2 semanas. Como hemos señalado en esta parte del RCP avanzada, tenemos dos alternativas de los ritmos desfibrilables, ¿no? De los ritmos cardíacos alterados, los desfibrilables y los no desfibrilables. En esta parte del electro, en esto vamos a ver más que todos los desfibrilables, porque
En los no desfibrilables el tratamiento es diferente, ¿no? Y de hecho no se puede hacer la desfibrilación. Primero, cómo funciona nuestro sistema cardiovascular. Para comprender cómo funciona un desfibrilador, vamos a ver cómo funciona el sistema cardiovascular y las funciones del mismo. La función del sistema cardiovascular es transportar la sangre oxigenada de los pulmones a las células de todo el organismo, y la sangre con CO2 desde estos pulmones, de toda la célula de todo el organismo a los pulmones. El corazón en reposo en un adulto bombea la sangre 60 y 100 veces por minuto, que es la frecuencia cardíaca. En reposo el corazón bombea alrededor de 5 litros por minuto. Cada contracción del músculo cardíaco, latido cardíaco, es generado por un impulso eléctrico que surge de un marcapasos natural del corazón y es transmitido al resto del corazón por un sistema de conducción especializado. Ya saben ustedes que a qué nos referimos, ¿no? El bombeo del corazón se controla por señales eléctricas continuas, producidos por el marcapasos natural del corazón, que es el nódulo sinoauricular localizado en la parte superior de la aurícula derecha. Las señales del nodo sinoauricular pasan a través de la aurícula, lo que causa que ésta se contraiga y bombea la sangre a los ventrículos. Las señales entonces se desplazan de las aurículas hacia el nodo auriculoventricular, localizado en la mitad del corazón. Este sirve de conexión eléctrica para unir aurículas y ventrículos. Cuando las señales llegan al aurículo ventricular, empiezan a ir más despacio para permitir que la sangre tenga tiempo suficiente para entrar en los ventrículos. Las señales se dispersan en los ventrículos, lo que causa que se contraigan y bombeen sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. En esos momentos el corazón descansa hasta la señal siguiente proveniente del nodo sinoauricular. Vuelve a iniciar todo el proceso del ciclo y estas señales mantienen el latido continuo de su corazón en forma rítmica de 60 a 80 latidos por minuto en estado de reposo. ¿Qué es una parada cardíaca? Una parada cardíaca o cardiorrespiratoria también se entiende en toda situación clínica que comprende un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las funciones respiratorias o cardiocirculatorias espontáneas. Dicho de otra manera, la parada cardíaca ocurre cuando el corazón comienza a fibrilar. Fibrilar se entiende por fallar eléctricamente o repentinamente deja de latir. Los ritmos que pueden aparecer en una parada cardíaca se clasifican en 3 grupos: fibrilación ventricular y algunos tipos de taquicardia ventricular, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que esos son no desfibrilables, ¿no? El DESA es un dispositivo que interpreta la actividad eléctrica del corazón, funcionando como un electrocardiograma. Basándose en una serie de parámetros programados, determina si es necesario aplicar un choque eléctrico para recuperar las funciones del corazón. Si el desfibrilador recomienda la administración de electricidad, se reconoce como ritmo desfibrilable. El DESA indicará descarga recomendada y comenzará la carga de energía para que nosotros apliquemos el choque eléctrico según el desfibrilador. Si el DEA detecta un ritmo no desfibrilable, indicará al usuario que inicie RCP dependiendo del modelo y lo guiará en el proceso con un metrónomo, ¿no? O sea, medir las contracciones. En cuanto a los ritmos desfibrilables, la fibrilación ventricular se caracteriza por una onda de irregularidad extraña,
complejos QRS no reconocidos, frecuencia y amplitud aleatoria y actividad eléctrica sin coordinación. Y ese es el trazo ejemplo del electrocardiograma. Es típico, es sugestivo, es difícil de olvidar. Esa es la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular sin pulso puede ser de dos formas y se caracteriza por una taquicardia ventricular, sino que está en inglés al revés, monoforma. Monoforma significa que tiene una forma bastante constante, ritmo complejo amplio, frecuencia muy rápida, morfología QRS constantemente polimorfa. Y la otra, no, la morfología QRS, esa es la taquicardia ventricular monoforma, que es la que estamos viendo. Y la otra forma de taquicardia ventricular polimorfa, bueno, se denomina por lo conocido Torseis de Pons, es de francés. Si alguien sabe francés y lo puede traducir, estaría bien. Pero este es el ritmo, los ritmos desfibrilables que tenemos que tener. La fibrilación ventricular es diferentemente típica de la taquicardia ventricular. Esto lo tenemos que identificar. En el DESA hay un monitor que procede a hacer esto, pero si no hubiera, hay que utilizar un electrocardiograma. Lo otro que hay que considerar son las arritmias. La arritmia es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del pulso, de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco, ¿no? La frecuencia cardíaca está dada por el pulso. El corazón puede latir demasiado rápido, taquicardia, o demasiado lento, bradicardia, de manera irregular. Una arritmia puede no causar daño, es una señal de otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para su salud. No, las arritmias muchas veces son tolerables, pero siempre hay que estar monitorizándolas. Las causas: normalmente su corazón trabaja como una bomba que lleva sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Para ayudar a que esto suceda, su corazón tiene un sistema eléctrico, como ya hemos visto. El impulso eléctrico que da la señal al corazón para contraerse comienza en un área del corazón llamado nodo sinusal, también llamado nodo sinusal o nódulo SA. Este es el marcapasos natural del corazón. La señal del nodo sinoauricular viaja a través del corazón a lo largo de una ruta eléctrica, ¿no? Ya hemos revisado esto. Diferentes mensajes nerviosos dan la señal del corazón para palpitar más lento o más rápido. Las arritmias son causadas por problemas en el sistema de conducción eléctrica del corazón. Pueden presentarse señales anormales, extrasístoles. Las señales eléctricas pueden bloquear o demorar. Hay bloqueo del nodo sinusal, del nodo sinoauricular. Las señales eléctricas viajan en nuevas rutas diferentes a través del corazón. Algunas causas comunes de latidos cardíacos son niveles anormales de potasio, magnesio u otras sustancias en el cuerpo. Es decir, tiene que ver con los electrolitos básicamente. Ataque al corazón o daño al miocardio por el ataque al corazón o por un ataque al corazón pasado, ¿no? Que no haya tenido tratamiento. Enfermedad cardíaca que está presente al nacer congénitamente.
La insuficiencia cardíaca, que ya es un angranamiento del corazón en las personas mayores de edad, ¿no es cierto? El hipertiroidismo produce una arritmia que puede ser causada por algunas sustancias, medicamentos, incluyendo alcohol, drogas, estimulantes, ciertos medicamentos, consumo del cigarrillo, especialmente la nicotina, ¿no? Esas son causas que puede haber de estas taquirritmias, obra de arritmias. Algunos de los ritmos cardíacos anormales más comunes son fibrilación o aleteo auricular, taquicardia por reentrada del nodo auricular, bloqueo cardíaco auriculoventricular, taquicardia aurícula multifocal, taquicardia supraventricular paroxística, síndrome del seno enfermo, taquicardia o fibrilación ventricular que hemos visto, y el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Todas estas son arritmias y todas tienen su traducción en electrocardiograma, o sea, cada una tiene su electrocardiograma específico, ¿no? En las 12 derivaciones. Los síntomas cuando tienen arritmia, los latidos del corazón pueden ser demasiado lentos o demasiado rápidos, irregulares, desiguales o posiblemente latidos adicionales o latidos omitidos. Una arritmia puede estar presente todo el tiempo o puede ser intermitente. Usted puede sentir o no síntomas cuando la arritmia está presente o solo notarlos cuando usted está activo, ¿no? Los síntomas pueden ser muy leves, pueden ser graves e incluso pueden ser potencialmente mortales. Además, otros síntomas que pueden hacernos pensar en esto es dolor torácico, desmayos, mareos, vértigos, palidez, dificultad para respirar, sudoración y palpitaciones. Hay una serie de pruebas y el monitoreo Holter que hemos señalado. A veces también ahora se está utilizando mucho un ecocardiograma, una angiografía coronaria, y también un examen especial electrofisiológico. Se hace algunas veces para observar detenidamente el sistema eléctrico del corazón. Bueno, el tratamiento básicamente es terapia eléctrica, desfibrilación o cardioversión, implantación de marcapasos cardíacos temporales, medicamentos a través de una vena por vía oral, ¿no? Pero en los inicios es mejor el tratamiento endovenoso. Los medicamentos llamados antiarrítmicos se pueden usar con algunos objetivos: impedir que la arritmia se presente de nuevo, evitar que su frecuencia cardíaca se vuelva demasiado rápida o lenta. Algunos de estos medicamentos pueden tener efectos secundarios. Otros tratamientos para prevenir o tratar los ritmos cardíacos anormales incluyen la ablación cardíaca, un desfibrilador cardioversor implantable, un marcapasos. Es interesante también señalar el pronóstico. El desenlace clínico depende de varios factores. Primero, del tipo de arritmia que usted tenga. Si usted tiene una arteriopatía coronaria, insuficiencia cardíaca o valvulopatía cardíaca. Y también nos piden el tomar decisiones en RCP avanzada. Eso está sujeto básicamente a la personalidad de los operadores, a su conocimiento y experiencia. Tener en cuenta también muchos factores, como por ejemplo principios y valores éticos.
Eso ya depende del médico que está tomando el caso de acuerdo a sus principios y sus valores, si continúa, no continúa, si suspende, etcétera, etcétera. Indicaciones de la RCP basados en la cadena de supervivencia. Hay que tener criterios para la omisión o suspensión de la RCP. Son diferentes, una cosa es omisión y otra cosa es suspensión. Diferencias en no iniciar y suspender una RCP tiene que ver con la percepción moral del operador, o sea, el médico, ¿no? Cuando no se debe iniciar una RCP, muerte biológica. Acá recomienda una constancia voluntaria, ya sea del paciente o ya sea de la familia. Una enfermedad crónica debilitante o terminal. Eso lo tienen que interpretar en ese momento. Un proceso agudo o accidente grave. Un proceso agudo puede ser pues el COVID, por ejemplo, ¿no? O una septicemia. El accidente grave tiene que haber destruido muchos órganos que realmente ya no está indicado la RCP y tomar la decisión de hacerlo avanzado, ¿no? Siempre la pregunta que ya nos hemos hecho, ¿quién debe tomar la decisión de no iniciar o suspender? Se supone que es el médico que está atendiendo y que ya está manejando todo el equipo. Es necesario conocer la opinión de todo el equipo presente, ¿no? ¿Cuándo y por qué se debe suspender una RCP? No responde a todos los tratamientos que estamos dando y no logra recuperar la circulación espontánea. El objetivo, como hemos visto desde el principio, es conseguir que la circulación espontánea se presente nuevamente. La futilidad es engaño, superficial, ¿no? Las limitaciones que tenga ustedes para el tratamiento del soporte vital, o no intentar la resucitación cardiopulmonar, que todo esto se debe incluir en la historia clínica, con una valoración del facultativo responsable, una discusión del equipo, o sea, una junta médica, una información a pacientes o familiares, haber establecido el plan de cuidados y tratamiento y establecer un tratamiento posterior. Y todo esto tiene que hacerse en la historia clínica, anotando todas las opiniones, todo eso, y fundamentalmente hacer un documento firmado, como también en algún momento hemos mencionado esto. Se discute la presencia de familiares y bueno, se ha concluido que pueden estar presentes los familiares para de repente apoyar moralmente, ¿no?, al paciente. Se tiene que limitar todas las acciones si aparece encefalopatía post-RCP. Ya se han dañado ha habido mucho tiempo sin consumo de oxígeno y no ha llegado la sangre y la encefalopatía ya se presenta, ¿no? Esta encefalopatía es lo que también conocemos como muerte biológica, ¿no? Hay situaciones especiales que hay que tomar las decisiones y en caso de donación de órganos ya tienen que ver qué actitud toman, ¿no? Porque los órganos están más maltrechos por falta
de un corazón que tenía una parada y que la hayamos recuperado después de 2-3 horas, creo que no vale la pena trasplante del corazón, ¿no? Y siempre se recomienda que en todos estos casos debe haber una formación constante, capacitación e investigación. Como ustedes saben, ya la investigación se hace en otros lugares, cada 5 años se revisa todo lo que estamos haciendo de RCP básico, cadena de supervivencia, de divulgación y el RCP avanzado. Esos son los... Bien, jóvenes, con todos ustedes continuaremos pues la semana siguiente.